Bueno, hermanos, la verdad que hoy estaba escuchando los discursos y todos han rondado más o menos lo mismo, así que se ve que el Señor nos ha inspirado a todos a hablar de lo mismo. Eh, Cuando tuve que elegir el tema de lo que quería hablar hoy, empecé a repasar los discursos de la última conferencia y encontré este discurso que cuando lo veo me acordé que también cuando lo escuché me había llegado un poco, había sentido algo por el hecho de lo que había dicho este hermano. Y él empieza contando la historia de cuando falleció su hermano, de cómo les pegó a ellos, cómo se sintieron, cómo tuvieron que, vamos a decirlo incluso, cómo tuvieron que remarla, de estudiar, de seguir orando, de no dejar que esa desesperanza de no tenerlo más, si bien ellos sabían que en un futuro se van a encontrar con él nuevamente, pero el tiempo que pasás acá sin su presencia física es dolorosa y tenés que desarrollar la paciencia. Pero la paciencia todos sabemos en Cristo, lo que es el Evangelio, ¿no es cierto? Y a mí, pensando un poco en eso, se me vino el momento cuando falleció mi mamá. Yo tenía 15 años, estaba conociendo la iglesia, justo en ese momento, y me acuerdo, siempre me quedó grabada una imagen, tengo la experiencia de que la familia que me fue por la cual yo conocía la iglesia, que era de mi mejor amigo, en ese momento yo vivía en el sur del país, fue a saludarme y me dijo que yo sabía cómo actuar, que yo ya conocía el Evangelio y que sabía cómo iba a actuar y que me apoye en el Evangelio, en la iglesia, para poder salir adelante de esta situación. Yo era chico, lo sobrellevé, creo que bien, no sé qué, pero yo siempre pienso ahora de más grande que tengo familia, en mi papá, porque mi papá, él no es miembro, no conoce el Evangelio, pero él creo que desarrolló su paciencia y pudo llevar a la familia adelante. Siempre nos sacó adelante a todos, nos crió a los tres juntos, somos tres hermanos, yo era el más grande y el más chico tenía 5 años, y salió adelante. Y él pasó, desde mi punto de vista, pasó su prueba con creces, ¿no? Porque él desarrolló su paciencia y acrecentó su amor por nosotros y nos sacó adelante a todos. Entonces, me acordaba, eso también me ha llegado de este mensaje. Eh, Quería empezar un poquito leyendo las escrituras que el Elder hace mención en su mensaje. Él habla de tres escrituras, lo hace en 2 o 3 momentos distintos, pero yo las voy a leer de una sola vez, que habla en Santiago 1, versículo 2, 3, 4, y yo le agregué el 5, que es todo lo conocemos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, y es movida por el viento y echada de una parte a la otra. Ese es el versículo 6, que también me pareció interesante, porque a veces pedimos, a veces podemos hacer una oración pidiendo, como decía hoy la hermanita Andrada, podemos mentalmente estar orando en algún momento pidiendo, pero a veces podemos hacerlo como una formalidad, ¿no es cierto? Pero realmente tenemos que pedir con fe. Estamos pasando por situaciones actualmente complicadas, todos en algún otro modo estamos siendo probados. En lo personal, estoy en una etapa en la que realmente necesito tener paciencia, necesito tener mucha paciencia para ver proyectos funcionar. Bueno, la mayoría no lo sabe, pero estoy sin trabajo, entonces estamos en proyectos familiares, intentando salir adelante y a veces las cosas no salen como uno piensa y uno se pone ansioso. Muchos piensan que yo soy una persona tranquila y la verdad que no soy tan tranquilo. Puedo para afuera parecerlo, pero para adentro soy muy, muy ansioso. Y este mensaje, después de leerlo y de analizar muchas cosas, me está ayudando a ver cómo tengo que encarar determinadas situaciones personales
en el sentido de poder desarrollar la paciencia, ¿sí? Pero desarrollarla en base a lo que el Evangelio nos enseña, desarrollarla en base a ver las pruebas que tengo y desarrollar la paciencia y orar y pedirle a mi Padre Celestial que me ayude a poder cambiar actitudes, a poder ser paciente, a poder progresar y a poder tomar eso como una oportunidad de que entramos en un círculo que si yo logro desarrollar mi paciencia, voy a desarrollar la fe. Pero tengo que hacer las dos cosas juntas, porque si no, no lo voy a lograr. Este hermano cuenta que ellos habían propuesto, en base al estudio de las Escrituras, a sus experiencias familiares, y a lo que habían leído en las Escrituras, de que el 2020 iba a ser el mejor año. Iban a dar vuelta a la página, iban a salir para adelante. Hasta se hicieron remeras con una frase que sacaron la Escritura que decía, tenerlo como gozo pleno. Y bueno, dice, acá estamos, 2020, con el COVID. Pero él busca en eso, y eso es lo que también me enseña a mí a intentar ver otras cosas, y es por lo cual me pareció importante esta lección, este discurso, que él dice, es posible que nuestro Padre Celestial nos esté dando tiempo para reflexionar y considerar nuestra comprensión de la paciencia y nuestra dedicación consciente de elegir el gozo. Entonces, por ahí uno organiza algo, planea algo, y las cosas no salen como pensamos. Las cosas no son así como un plan A, B, C, hago esto, y va a salir como yo quiero, como yo pienso. Muchas veces no es así. Y tenemos que ser pacientes y ver qué es lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Como decía acá el Elder, dice, bueno, capaz que nuestro Padre Celestial nos está dando la oportunidad de reflexionar y considerar varias situaciones y ver cómo desarrollar la paciencia y aprender. Entonces, me pareció muy importante. No sé si alguien quiere compartir algo, alguna experiencia, algo sobre lo que venimos hablando hasta ahora. Sí, Guille. Sí. Mirá, yo de experiencia de vida que tengo, de todo este tiempo, bueno, de vida y además de miembro de la iglesia, ¿no? Vos hablaste de la palabra, de pedir sabiduría a Dios, ¿no? Y lo importante es que a veces las personas se confunden cuando piensan de que qué tipo de sabiduría les va a dar el Señor. Cuando hablamos de sabiduría, a veces pensamos, o puede ser generalizado, de que las personas piensen que la sabiduría es tener grandes conocimientos de las cosas, ¿no? De las profundidades de las cosas, de los cielos, de la tierra, de la vida, no sé, ser científico, ser esto, ser lo otro, ¿no? Y la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que da Dios es diferente a la sabiduría que da el mundo, ¿no? La sabiduría que da Dios es una luz constante que tenemos en nuestra vida, precisamente no para ser una eminencia científica o una eminencia de conocimiento histórico, de conocimiento, sino para las cosas sencillas de la vida, las cosas que debemos hacer cotidianamente, para tener sabiduría en esas pequeñas cosas que nosotros todos los días en nuestra vida hacemos. Esa sabiduría es la que Dios nos da, además obviamente que nos va dando conocimiento y luz en las cosas, en la doctrina del Evangelio, nos da conocimiento en nuestros trabajos, como vos decías, vos tenés un periodo de que no estás teniendo trabajo ahora en este momento, y en realidad estás teniendo una gran oportunidad. Yo las grandes oportunidades las he tenido precisamente cuando o tenía que cambiar de trabajo o estaba en un periodo sin trabajo, porque el Señor te está requiriendo algo, te está pidiendo algo, porque espera muchas más bendiciones para vos de las que vos tenías hasta ese momento, ¿no? O sea, eso es lo que me ha pasado a mí. Yo me he dado cuenta que al no abandonar la senda y a seguir firme y a buscar la guía del Señor, a toda nuestra familia, nos ha guiado de una manera
que empiezan a sobreabundar bendiciones. O sea, el Señor te va bendiciendo y uno después en el transcurso del camino se da cuenta de que todo tuvo un porqué, ¿no? Y realmente esa es la sabiduría que viene de los cielos, de las cosas sencillas de la vida, tomar una decisión, decir, a ver, presentarle un proyecto al Señor, de, no sé, un emprendimiento, un trabajo, lo que sea, presentarlo, consensuar en consejo familiar. Nosotros, bueno, vos todavía tus niños son chiquitos, pero nosotros recuerdo que con mi señora siempre en cada decisión hemos tratado de incluir a nuestros hijos y ver lo que piensan, aunque eran chiquititos, eran chiquititos nuestros hijos y los incluíamos. Mirá, les comento algo y con esto termino. Era así que los incluíamos en nuestros deseos y en nuestros proyectos, que una vez así, como en consejo familiar, nosotros teníamos una heladera vieja, muy viejita acá. Y el sueño de nosotros era tener un freezer. Mi señora siempre decía, si tuviésemos un freezer podemos congelar la carne, podemos comprar y podemos hacer economía porque congelamos y qué sé yo, que esto que el otro, ¿no? Y entonces cuando hacíamos las reuniones de consejo familiar y orábamos y charlábamos, teníamos como proyecto tener un freezer. Y un día se acercaba el cumpleaños de Ezequiel, que es mi hijo del medio, que tendría, ¿cuánto tenía, Cielo? ¿8, 10 años? Era chiquitito, tenía 6, 7 añitos. Y estaban mi papá y mi mamá, acá nos vinieron a visitar un domingo y dice, bueno, dice Ezequiel, le dice mi papá o mi mamá, no me acuerdo quién dijo, se acerca tu cumpleaños, ¿qué te gustaría que te regaláramos? Y dice, un freezer. Un freezer. Y claro, mi papá no entendía nada, ¿cómo un freezer? ¿De qué me estás hablando? Sí, quiero un freezer. y bueno, y ahí, bueno, él estaba sumergido en el proyecto familiar, ¿no? Pero realmente yo testifico, y te testifico a vos, Guille, y a todos los hermanos que están presentes, que realmente cuando acudimos al Señor, el Señor nos da sabiduría. Y como vos decías, creo que dijiste en una parte, paciencia. Hay que tener paciencia y serenarse a veces uno porque se pone ansioso, que seguramente tiene un porqué y lo que espera, si nosotros somos fieles al Señor, va a ser mejor todavía de lo que teníamos. Sí, 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 creo que es así. O sea, como decía, uno se pone ansioso, soy una persona ansiosa, no, o sea, tengo paciencia, pero como dijo, mi paciencia tiene un límite y generalmente mi límite está muy cerquita de ahí. O sea, a ver si me llega al techo mi límite. Y me estoy dando cuenta de que tengo que cambiar ciertas actitudes. Esto lo bueno es que te lleva también a replantearte cosas, a ver qué estás haciendo, porque uno por ahí dice, bueno, pero ¿por qué no logro hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo estoy intentando cambiar ese por qué en por qué no estoy haciendo yo, o qué me está faltando hacer a mí, o qué puedo mejorar yo con mis actitudes y hacer y cómo desarrollar. Y, y leyendo este discurso y hablar y ver cómo esta autoridad habla de la paciencia y menciona y lo menciona en muchas partes de las escrituras, me ha ayudado y me está ayudando a cambiar algunas formas. Obviamente que ansioso creo que voy a ser siempre, pero bueno, saber dirigirlo, ¿no? Él cuenta que dice, en nuestros esfuerzos por encontrar gozo durante nuestras pruebas, habíamos olvidado que la paciencia es fundamental para permitir que esas pruebas sirvan para nuestro bien. Entonces, es lo que me estaba pensando yo, es lo que me está pasando, que uno a veces no podemos desarrollar la paciencia e intentar que si bien obviamente no la estamos pasando bien o está costando sobrellevarlo, pero si nos esforzamos para desarrollar la paciencia, para tener fe y que esa fe nos ayude a nosotros a tener paciencia y comprender que esto nos va a ayudar, lograr tener la visión de que esta prueba, como siempre se dice, por algo será y que para algo mejor va a venir y que nos va a ayudar. En mi caso personal estoy intentando enfocarme mucho en que si logramos que esto salga adelante, si yo logro desarrollar mi paciencia y mi fe y las cosas salen bien y van a salir bien, yo voy a poder cambiar mi rutina
de trabajo y estar más en casa, no tener que irme tanto tiempo de casa. No me quejo del otro trabajo, pero sería bueno poder mejorar eso. He notado el cambio en mi familia, he notado el cambio con mi hijo más chico. Mi señora me dice que es impresionante cómo él ha cambiado, cómo ha progresado desde que yo he estado en casa tanto tiempo. Entonces yo quiero seguir eso, quiero seguir manteniendo eso, quiero poder seguir participando más de la iglesia, porque puedo estar acá, porque puedo estar con las reuniones del quórum, porque puedo hacer un montón de otras cosas. Seguramente me falta mejorar muchísimo y hacer un montón de otras cosas, pero lo voy a poder hacer mejor si estoy acá. Entonces estamos enfocados en eso, pero todavía intentando desarrollar la paciencia. Voy a compartir ahí algo que me pareció lindo, me pareció interesante, que es en el capítulo 6 de Predicar mi Evangelio, enseña los atributos clave de Cristo que podemos emular. A ver, voy a compartir a ver si alguien lo puede leer. A ver. Esta parte que está acá pintadita de celeste. ¿Quién la puede leer? ¿Querés que lo Yo lea? la puedo leer. Ya. Yo lo puedo leer también. Bueno, no se peleen. Dice así: la paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. Frustración ni ansiedad es la habilidad, no me lo acerques tanto, Perdón. de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Si usted es paciente, soportar las presiones y enfrentar la adversidad con calma y esperanza. Bien. Yo quiero agregar a esto que Sí. creo que hay veces el esperar y tener la paciencia necesaria nos hace ver las cosas de distintos puntos de vista. Porque Sí. como vos decís que sos impaciente, creo que la gran mayoría somos así, o sea, queremos solucionar el tema como quien dice ya, y cuando no se soluciona es porque el Señor tiene alguna cosa mejor. Lo que pasa es que nosotros queremos ya, como los niños somos, y por alguna razón no se dan las cosas. Nosotros también estamos queriendo cambiar algunas cosas de la familia, de los negocios, y no son los mejores momentos, pero en los peores momentos son cuando se encuentran las oportunidades. Y bueno, pero hay que esperar y que esto vaya aclarándose de alguna manera entre uno, en la familia y pensar en conjunto, ¿no es cierto? En la unión familiar, que es lo que creo que es el fin o el propósito final. Sí, es así. Por eso me pareció interesante leer esto, porque decía, es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento, pero sin enojo, sin frustración, sin ansiedad. Es la habilidad de hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso leía la demora y la voluntad de Dios. Siempre se nos ha dicho que por ahí los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Y por eso me pareció también interesante leer esta definición que estaba predicada en mi evangelio. Maxi, me parece que levantaste la mano. Sí, Guillermo. Mira, yo justo ya hace casi un año que empecé a hacer meditación, ¿viste? Una vez por semana. Y cuando vimos el tema de la paciencia, una cosa que es como un juego de palabras que nos decían es, tener paciencia es poner paz, ¿no? Y que cuando la paciencia se pierde es cuando uno tiene una expectativa sobre cómo tienen que ser las cosas y las cosas no son así. Entonces dice, el primer paso para poder tener paciencia es aceptar que las cosas son como son por algún motivo, ¿no? Y bajar, digamos, entonces, y ponerle paz. O sea, no quiere decir tirarse a chanta, pero quiere decir aceptar que las cosas son como son para quitar esa presión que uno le imprime a cuando supone o piensa que esto tendría que ser diferente y por eso se empieza a cargar como de una violencia interior. Entonces ponerle justamente lo opuesto, que es paz, y tomarse un tiempo o dejar que esa tierra que está en suspensión en el agua revuelta
decante. Y entonces ahí vemos con más claridad qué es lo que tenemos que hacer. No, me había, porque yo, aunque nosotros tenemos el Evangelio siempre, y uno aprende que la paciencia, ¿no?, es sobrellevar de la mejor manera las dificultades, esta definición de ponerle paz a estas cosas que justamente son las que nos suelen quitar la tranquilidad, es una parte importante de encontrar la solución. Sí, sí, sí. A veces, como decimos, el problema de no poder ponerle paz a las cosas es que por ahí nos enojamos y podemos tener actitudes que no son buenas, podemos inclusive tener actitudes hacia con nuestros seres queridos o hacer planteos que no son y nos puede perjudicar mucho más de lo que ya, de la situación en sí que estamos, ¿cierto? Entonces, algo que dice el Elder es que dice que a medida que hacemos convenios con Dios y los guardamos, el Salvador puede ayudarnos a nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de un estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndonos en hijos e hijas, en sus hijos e hijas. Entonces, es interesante como el hecho de que si hacemos los convenios y los guardamos, el Salvador nos va a ayudar. Y Él nos va a ayudar en todas las cosas, aún a tener paciencia, pero tenemos nosotros que cumplir esos convenios que hicimos con Él. Y si los cumplimos es porque estamos desarrollando la fe, porque vamos a hacerlo en base a fe, ¿no es cierto? Entonces, también nos dice que de todos los fervientes empeños sociales, religiosos y políticos de nuestros días, permitámonos que ser discípulos de Jesucristo sea nuestra aspiración y afirmación más notable, ¿sí? Tampoco olvidemos que incluso después de que los fieles discípulos hubieran hecho la voluntad de Dios, la paciencia les fue necesaria. Entonces aun cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, porque por ahí decimos, pero si yo estoy cumpliendo con esto, yo estoy haciendo aquello, yo estoy orando, estoy haciendo todas las cosas que tengo que hacer, o por lo menos eso estamos pensando, vamos a tener que tener paciencia, porque de nuevo los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, y sabemos que Él no nos va a dejar solos. Es como ese viejo dicho que dice, aprieta pero no ahorca. Bueno, Él no nos va a dejar solos, nos va a ayudar. Y es como decíamos, es como yo dije hace un rato, es como un círculo, nada más que no es un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. La prueba de nuestra fe nos va a producir paciencia dentro de nosotros. Si nosotros tenemos fe y sabemos sobrellevar nuestras pruebas con fe, vamos a poder desarrollar la paciencia dentro de nosotros y vamos a poner en práctica esa paciencia. Y nuestra fe va a aumentar. Entonces, como un círculo, tenemos más fe, desarrollamos la paciencia, la ponemos en práctica y nuestra fe aumenta, porque al tener paciencia y aguardar los tiempos y ver que el Señor no nos dejó solo y cumple, vamos a usar esa palabra, nuestra fe crece y se desarrolla. Y a medida que nuestra fe va aumentando, también lo va a hacer nuestro gozo. Vamos a ser capaces aún de las pruebas, de encontrar gozo y salir adelante, ¿sí? No sé si alguien quiere compartir algo, o si no, continuamos. Guille, Sí, una cosa, sí, es que hoy habló mi señora y yo ahora sí, la cuento de este lado, lo que sí. contó mi señora. Realmente es así como decía mi señora, los mató hablando a los enfermeros todo el trayecto, ¿viste? Yo calculo que los enfermeros querían que se callara ya la boca, ¿viste? Bueno, hasta el hospital lo debe haber vuelto. Bueno, no, la actitud que tenía ese día, Sí, habíamos destruido el auto y cuando sí, llegó a casa estaba feliz. sí, Y yo la miraba y digo, y feliz, y claro, pero ¿sabés por qué? Y yo también realmente, o sea, si bien habíamos perdido el auto y todo, bueno, primeramente porque ella estaba bien, la otra señora estaba bien, y porque en realidad, a pesar de que, bueno, obviamente, yo me sentí estaba como en el aire porque no, fue algo muy repentino y algo que te sacude, ¿viste? Y yo le decía a mi señora, como 2 o 3 días después, no entiendo lo que pasó, o sea, es como que estoy... pero sentíamos paz, ¿viste? O sea, tranquilidad.
O sea, todo se iba a solucionar, era, bueno, el auto ya estaba destruido, ya está, ¿qué iba a hacer? No, pero lo importante que ella, bueno, andaba con algunos dolores, todo se le fue pasando y todo, y la otra señora anduvo bien. Y realmente esa es la paz que proviene del Señor, o sea, el Señor te da esa paz. Era como decía Maxi, la paciencia es paz, es tener paz. Ya en algún momento las cosas se van a ir solucionando, como decía Maxi también, nosotros debemos hacer toda nuestra parte, nuestro esfuerzo, el Señor nos va a pedir nuestro máximo esfuerzo, pero si nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, las cosas se van a ir encarrilando y se van a ir solucionando. Y el Señor empieza a abrir puertas, por acá, por allá, te va abriendo todas las puertas para que vos vayas pudiendo transcurrir y ir en el sendero que corresponde, ¿no? Sí. Así que hay que estar tranquilo y sentir la paz de Dios en nuestra alma. Sí, 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 así. Es como dice, buscar lo bueno en lo malo a veces, ¿no? Decir, bueno, pasó esto, es algo material. También yo estaba en el trabajo cuando pasó algo parecido con Fabi y decir, bueno, yo lo primero que pregunté es, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están los chicos? Porque yo, los chicos, ¿está todo bien? Listo. Lo demás es fierro, en algún momento, cuando se pueda, lo arreglaremos. Y ya está. Pero bueno. Bueno, me está diciendo que quedan 5 minutos, así que voy a leer algo que quería leer. Quería Sí, compartir una experiencia sí. a raíz de que estamos tratando tratando de hacer algún proyecto distinto familiar. Venimos trabajándolo hace unos días y hay que acomodar algunas cosas, charlarlo familiarmente. Ayer tuvimos una reunión de familia y de negocio, digamos, y yo en mi trabajo, aparte, me decidí a trabajar particular, sin los seguros. O sea, un hombre de mucha fe en este aspecto porque la situación no era la mejor. Me llama un colega a ver si yo le podía hacer un servicio. Sí, dame 2 si querés, te hago 2. Dice, no, por ahora 1. Bueno, está bien, dame 1. Bueno, resulta que voy a hacer el servicio y cuando estoy haciendo el servicio, bajándole el vehículo, el muchacho fue hasta la casa, viene, me trae una longaniza, un salamín y me lo da. Bueno, digo, este señor, yo pensando, viste, querrá que yo le cobre menos. Y bueno, nos pusimos a charlar esto con el otro, mientras tanto pasa un vehículo al lado y le hace un comentario. Digo, este señor está con el mismo o un proyecto muy parecido al mío. Entonces empecé a sacarle datos y compartimos algunos datos que me resultaron muy importantes y necesarios para nuestro próximo emprendimiento. O sea que, y encima dice, no, tengo un amigo que quisiera en Mar del Plata comprar un camión. Ah, digo, yo tengo un camión también para la venta. O sea, salieron bendiciones de las bendiciones mismas, y el Señor acompaña cuando uno tiene proyectos claros. O sea, hubo una reunión de negocios familiar y acordamos y ajustamos algunas cosas que tendríamos que poner en práctica familiarmente y con el Señor. Y bueno, el Señor nos bendice, o sea, porque todo este servicio que yo hice anoche, que además de cobrarlo, por supuesto, me regaló esa longaniza, logré tener datos que nos sirven para afilar el proyecto que nosotros tenemos en mente. O sea, pero quiero decir, el Señor está con nosotros cuando nosotros hacemos nuestro esfuerzo. Sí, Pero tampoco hay que ser impaciente, hay que ir paso a paso. sí, sí, sí. Es así, hay que hacer las reuniones familiares, los consejos familiares y planear y poner esos planes en manos del Señor y mostrárselo y que nos acompañe y que nos diga, buscar su acuerdo y su acompañamiento, ¿no? Para terminar, pues ya quedan 2 minutos, quería dejar una promesa que el presidente Nelson nos dejó. Dice, su constante empeño en este esfuerzo, incluso durante los momentos en que sientan que no están teniendo mucho éxito, cambiará su vida, la de su familia y el mundo. Es un mensaje de él en la Leona de mayo de 2020. Y me pareció importante, es la promesa del profeta
de Dios que nos dice que nuestro constante empeño, aun cuando nosotros no sintamos que estamos avanzando, va a cambiar la vida, nuestra vida y la de nuestra familia. Y la de, bueno, hermanos, quería dejarle esta clase, dando mi testimonio de que si nos esforzamos y logramos desarrollar la paciencia, vamos a sentirnos mejor, vamos a tener un entorno mejor en nuestra vida. Y nuestro Padre Celestial nos va a acompañar porque significa que estamos desarrollando nuestra fe y estamos pudiendo ver, cumplir con nuestros convenios y vamos a progresar y vamos a crecer y no vamos a estar solos. Y quiero dejar esto en el nombre de Jesucristo. Amén.